Buenos días, Romo, ¿cómo estás? Sí. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? También bien, gracias. Qué bueno, profe. Ahorita comenzamos, ¿eh? Damos Sí, no se preocupe. unos instantes en los que se conectan más personas. Claro, profe, no se apure. Aquí estoy con el señor Germán Razón. Ya se está conectando. Bueno, No está descargando filtros para que se vea guapo en el video. eso es todo. Hola, buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Oiga, profe, Ajá. una pregunta. ¿Qué vamos a ver hoy? La parte de Profibus para lo del examen de mañana. Ah, ok. Completar la parte de Profibus para que no tenga ningún problema con el examen. Sí, le iba a preguntar que si la otra vez faltaron diapositivas. Sí, de hecho, esta presentación ya la tienen en los documentos de Teams, ¿eh? En los archivos de Teams. Por si quieren revisarla o algo más, la tienen desde casi el primer día. Entonces la Sí, pueden la vi. descargar o la pueden descargar, es exactamente la misma. Si yo llegara a hacerle alguna modificación, lo que hacen es, les anexo otra y le cambio la versión para que no tenga ningún problema con eso, ¿no? Sí, está muy bien, profe. Muchas gracias. No, ¿de qué? El día de mañana nada más les dejo la clase completa para el examen y dejo encendidos los PLCs por si alguien quisiera hacer alguna modificación o demás, ¿no? ¿El examen es teórico o...? Es Sí. teórico completamente. Ah, ok, ok. Lo de los PLCs es para lo de las prácticas pendientes. Exacto. Es por si Ok. alguien tuviera todavía algún problema o quisiera modificar algo. Adelante, ¿no? Gracias, Profe, profe. ¿Te escucho? se me olvidó. Oh, Tranquilo. maldito sea. Ahorita que Cuando recuerdo le sin pregunto. problemas. ¿Va? Profe, perdón, Te escucho, Romo. ¿no le debo yo ninguna práctica o sí le debo? No, no, no. De hecho, tú ya fuiste de los primeros, ¿te acuerdas? Sí, ya, es que me asusté. Sí, no, no. Resumido. De hecho, asigné la tarea nada más a los que faltaban, que era Ali, Rebeca y Francisco. Nada más. Entonces yo no, profe. No, nada más si quieres, al rato, en un rato más, me presentas, compartes pantalla, ¿no? Para ver cómo vas. Ok. Pues es ¿Va? que me quedé en la parte de ponerle la receta por web. Es que Hey, modifiqué las recetas. Para eso eso, ahorita entonces lo ahorita podemos le checar cambio. también de una vez. Nada más para modificarlo para que funcione bien como debería. Ok, va, eso también ahorita lo podemos checar. No adelantarnos, pero sí podemos checar qué es lo que tienes, ¿va? Profe, ya me acordé. Te escucho, Roger. Perdón, la pregunta era que si el examen iba a ser aquí por Teams, porque en plataforma de la escuela no está habilitada su materia. No, de hecho tiene que ser por Teams ya todo. Por Ah, ok. eso, si se fijan, ahorita ya todo lo publico ahí por Teams primero para que incluso coordinación vea lo que se está haciendo, ¿no? Ok, Para que gracias, sea profe. más fácil. Ok, entonces, nos quedamos en esa parte, ¿no? Habíamos visto las ventajas y desventajas de lo que era Profibus y la semana pasada todavía alcanzamos a ver que había una capacidad de diagnóstico. Yo les comentaba que es muy sencillo determinar cuando un equipo o un componente está, o detectar si está fuera de la red, por ejemplo. O a veces pasa de que hacen el cambio y como sí tiene capacidad de diagnóstico, no hay forma de saber qué es, o más bien dicho, no hay forma de, digamos que implementar un cambio directamente sin modificar la parte de la red. Entonces es bien indispensable que cuando se haga un cambio en la parte de Profibus, evaluar si dentro de la red está dada de alta parámetros como por ejemplo ID o algún otro elemento que deba de ir casado con esta parte. Entonces, aquí que por ejemplo, ¿qué elementos nosotros pudiéramos encontrar que son muy comunes en una red Profibus? Por ejemplo, los encoders que son absolutos. ¿Qué es lo que pasa con la parte de encoders absolutos? Que estamos hablando de que si fueran de estos encoders con entradas, o más bien dicho, que dieran un resultado en una salida digital,
estaríamos hablando de valores que tendrían que ser a lo mejor de 8 bits y la posición varía de 0 a 255, pero hablando en grados, eso implicaría que serían aún menos pulsos que incluso 255. O sea, tendríamos que ir que tendríamos que irnos subiendo en cuanto a bits para poder alcanzar siquiera los 360 grados que pudiéramos nosotros abarcar en un encoder, ¿no? Y eso no implica que sea tan preciso, porque ustedes recuerden que en un encoder lo que se busca es tener más pulsos por revolución para poder complementar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los encoders que son absolutos, lo que se busca es tener un valor muchísimo mayor en cuanto a esta parte de resolución, pero en lugar de mandar una serie de cables o un bus de cables que representen el dato, donde 16 bits tendría que ser lo equivalente a 16 cables, lo que se hace es mandarlo por comunicación. Es ahí donde entra, por ejemplo, Profibus, Profinet y demás encoders, que lo que te permiten a ti es hacer comunicación con este tipo de equipos y no solamente darte lo que comentaba, que era la capacidad de diagnóstico y saber si están conectados o no, incluso te pueden dar el valor absoluto en el cual te encuentras y en algunos casos también puede ser en encoder incremental, que no es tan común, pero sí se puede. Pero en el caso de los valores absolutos, te pueden decir exactamente la posición en la que te encuentres y a partir de ahí hacer tú una lógica de conversión o una lógica de posicionamiento en el cual tú sepas efectivamente cuántos grados trabajaste o en qué punto te encuentras del círculo que tú estás trazando, ¿no? Esa es la ventaja de este tipo de equipos. Y una de las cosas más comunes que pasa con los encoders es que los encoders por lo general son muy frágiles. Normalmente lo que se utiliza es un disco y este disco está hecho de vidrio y tiene una especie de marcas que lo que hacen es que al girar, estas marcas pasan por sensores ópticos y estos sensores ópticos dan la salida que nosotros tenemos o queremos saber. ¿Qué es lo que pasa si yo golpeo ese tipo de equipos que es muy común a veces hasta por vibración y demás? Pues como es un disco de vidrio, digamos que lo que va a pasar con el movimiento es que se quebre el disco de vidrio y se pierda la cuenta. Se ha cambiado un poco la tecnología de ese tipo de encoders a hacer una pequeña laminilla de aluminio, es muy, muy delgada. Incluso yo me atrevería a decir que es un poco más delgada de 1 milímetro. O sea, es muy, muy, muy delgada la lámina. Sin embargo, pues con ese tipo de encoders también en algunos casos, si no está bien aislado, si llegara a haber algún detalle, pues como es un elemento mecánico como tal, las propiedades térmicas sí pueden variar dependiendo del lugar en el que se encuentren y finalmente esto puede ocasionar que se pierda la lectura o que haya errores precisamente con la precisión de la lectura que nosotros tenemos. Y esto ocasiona que haya una mala información en cuanto a la cuenta y esto nosotros incluso pudiéramos detectarlo a través de la red. Porque como estamos recibiendo el valor como tal, tiene que haber una especie de sincronía en cuanto a si vamos aumentando y disminuyendo, pero si la cuenta de repente oscila y se va a valores muy raros, es porque hay un problema con el disco. Ahora, esto es a partir de la lógica que nosotros podemos utilizar para hacer esto, pero realmente la capacidad de diagnóstico de Profibus nos permite saber si el encoder, por ejemplo, está alimentado o no, porque si está fuera de la red, te puede dar un código en el cual te diga que revises tú esta parte de la alimentación o que te diga que revise la parte del cableado, porque el cableado puede ser el culpable de que no llegue la comunicación con esta parte de Profibus. Ahora, si ustedes ven en esta imagen, lo que van a ver es una conexión entre el CPU y, por ejemplo, módulos de entradas y de salidas a través de una red que es un tipo bus, precisamente porque es Profibus. Pero lo que quiere decir que hay un principio y un final de la red, y al principio y al final de la red debe de haber una resistencia de terminación. Y es aquí donde viene la parte interesante, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un encoder que va hacia un PLC, la ventaja de los conectores y demás es que dentro del conector ustedes pueden colocar la resistencia determinado y la red no necesariamente tiene que ser con el principio del PLC, sino que pueden, por ejemplo, tener algo así como el encoder al principio y luego ir en el bus, encontrarse al PLC y de aquí viajar hacia el otro encoder y poner las resistencias en este punto y en este punto para que no sea complicado manejar esto. O simple y sencillamente para que el PLC esté a la misma distancia de ambos encoders o dar una topología que sirva un poco más a ustedes para hacer diagnóstico de precisamente esto, ¿no? De cuál es el elemento del bus que pudiera estarme ocasionando a mí el problema o en el cual se va a abrir el bus, ¿no? A partir de esto.
Entonces, esa es la ventaja de este tipo de protocolos. Además de que, por ejemplo, hablando de lo que es Profibus como tal, ustedes van a encontrar proveedores como SICK, o como Siemens, que manejan soluciones para este tipo de equipos. Es decir, ya te venden un cable como tal que tú lo pides para Profibus. Vamos a suponer que tú no tienes el conocimiento suficiente para poder pedir, porque ese es uno de los principales problemas, ¿no? Sales, crees saber algunas cosas, también tu inseguridad es proporcional a la cantidad de, de, pues, de seguridad que tú tienes, ¿no? Entonces, si de por sí ya en otros temas eres inseguro, pues con tu carrera va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El primer dilema es de dónde vas a comprar las cosas para el proyecto que tú por primera vez vas a hacer. Y muchas de las veces eh, te vas hacia lo que ya conoces, pero no siempre estas soluciones van a encontrar o van a tener productos para ofrecerte como lo sería eh, cosas un poco más complicadas como lo es Profibus, como lo es DeviceNet, como lo es Ethernet IP, en donde tú te encuentras que de repente hasta el cable o la herramienta para construir o implementar esta red de Profibus va a ser diferente incluso a la herramienta que tú ya tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay proveedores, como les comentaba, como SICK y como Siemens, que incluso te venden lo necesario para tú que tú puedas modificar, hacer cambios, ponchar cables, preparar todo lo necesario para que tú puedas tener esta red Profibus implementada en tu proyecto. Entonces, por ejemplo, este tipo de cable, tú puedes ir a cualquier lugar de automatización y preguntar que si tienen cable para Profibus. Así de genérico, ¿no? Y no tienes que darle especificaciones en cuanto a la calidad del tipo de cable. La ventaja de relacionarlo directamente con Profibus es que al saber que es para Profibus, incluso los vendedores saben que es un cableado especial, que trae, por ejemplo, pantalla y malla, que son dos conductores, y que estos conductores por lo general van a tener dos colores, en donde esto hace alusión a de más y de menos, ¿no? En la parte de Profibus, que son, por ejemplo, este y este color, que van a ir directamente a un conector que en su interior te indica, bajo el estándar de los mismos colores, dónde va conectado cada elemento, es decir, este iría aquí y este iría aquí, por el mismo estándar de color, ¿no? Porque si ustedes observan en lo que es el dibujo, directamente aquí en el conector viene el cable con el que yo me debo de conectar y lo más interesante, yo les había platicado de que esta red es un bus y que este bus me permite a mí, por ejemplo, conectar un equipo aquí y luego otro aquí y luego otro acá, por ejemplo. Entonces yo tendría que hacer el puente en el conector. La ventaja de este tipo de conectores es que el puente lo hace interno. Y yo puedo pedir el conector, por ejemplo, para terminación o inicio de la red, es decir, para que este es el primer equipo o el último equipo, en donde este equipo por lo general no va a tener dos entradas de cables, digo cuatro entradas de cable, sino nada más va a tener la mitad. Y aquí ya yo me comunico directo con el puerto y por lo general en ese equipo yo puedo poner la resistencia de terminación, es decir, aquí va la resistencia que yo les había comentado que debe de ir tanto al principio como al final en cada uno de estos conectores. Y eso es a través de un pequeño interruptor que ustedes van a ver en donde ustedes aquí lo que hacen es poner en paralelo de estos dos cables esa resistencia de una forma muy simple porque la resistencia ya viene interna de los conectores. Esa es la ventaja de ese tipo de red. Ahora, aquí cuál es el detalle, que si ustedes están hablando de que no es un equipo que está al principio o al final de la red, sino que están hablando de que es un equipo que está en este caso a la mitad o dentro de este bus, entonces ustedes encontrarían que el puente no tendrían que hacerlo con unas pinzas y unir estos cables, poncharlos y pelarlos y colocarlos, no, sino simple y sencillamente el conector ya viene dado de alta para que ustedes vean entonces cuatro entradas para cable. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, que aquí a lo mejor va el primer bus, en donde este sería el primero y esto de aquí sería para el primero y esto sería para el segundo. Es decir, el puente ya lo hace interno y coloca rojo con rojo y verde con verde. Y entonces estamos hablando de que aquí sería la segunda parte sin necesidad de abrir la red y vulnerar un poco
la integridad de la misma red a través de espacios en donde sí pueda haber problemas por compatibilidad electromagnética, es decir, por señales de alterna, por balastras, por motores, por intervención estática o demás, ¿no? Es decir, el mismo conector nos da la seguridad de que es un poco, por así decirlo, completo, y ya se encarga de hacer el puente en su interior o en un dado caso, si fuera el principio y final de red, incluso de colocar la resistencia de terminación en el mismo conector, sin tener que abrir esta parte, colocar la resistencia, soldarla, ponerla e integrarla en el bus. Esa es la ventaja de este tipo de conectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver que es un poco, pues bueno, no un poco, sino realmente es muy fácil de manejar y construir este tipo de redes, y eso también facilita la parte de qué, de mantenimiento, porque este conector por lo general va a ser reusable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. En la parte de mantenimiento, lo que pudiera llegarse a dañar sería lo que es el cableado o el conector, no hay más. Entonces, muchas de las veces lo que se hace es que se cambia el conector de una forma muy simple, se mantiene el cableado y se verifica que haya comunicación con el equipo en el cual va ese terminal o ese conector. Si aún así persisten, entonces lo que se puede hacer es cambiar ese tramo de cable. Y el tramo de cable, bueno, es complicado porque hay que abrir canaletas o meterse a la maquinaria o hacer tal vez un poco más de esfuerzo físico, pero se puede hacer el cambio sin ningún problema. Cambias el cable, mantienes el conector nuevo o el conector viejo, colocas y pruebas, ¿no? Y aquí la ventaja es que es muy simple de hacer, no te cuesta tanto trabajo, e incluso, como les comentaba, incluso Siemens te maneja la herramienta para pelar el cable, es decir, ya no te tienes que preocupar por incluso determinar la distancia entre este punto y otro muy importante que es este punto y este punto, que son distancias que se deben de respetar para que esta parte coincida en esta parte metálica y asegurar que esto se haga continuidad con la tierra física de lo que es el PLC. Y así nosotros ya tendríamos asegurada la parte de que cualquier interferencia pudiera quedarse aquí, porque esto se convierte en una especie de jaula de Faraday. Entonces es la ventaja de este tipo de conectores. Esta parte metálica haría contacto con la malla, ocasionando que esto esté aterrizado, por así decirlo. Entonces, esta es la ventaja de este tipo de redes, ¿no? Y se vuelve mucho más simple el darle mantenimiento, y además tiene la característica de que realmente es muy fácil de ensamblar, y nos ha pasado que de repente toda la red, pues por aceite y demás, después de un tiempo llega a dañar el cableado. Bueno, es muy simple. Consigues todos los accesorios, haces el cambio de toda la red y no te lleva tanto tiempo que, por ejemplo, hacer el cableado de todo un bus de entradas y de salidas digitales, o de maniobra eléctrica o de potencia y demás, porque es un solo cable el que tienes que cambiar, y tiene la ventaja de que ese cable, el puente está hecho directamente en el conector. Entonces, ensamblando bien el conector, harías precisamente todo esto de la reinstalación de las redes. Profe, Realmente se vuelve muy simple. profe. ¿Te escucho? ¿Y qué pasa con la interferencia? Ok. Como es por 485, la ventaja que tiene es que es un poco más inmune a las interferencias que lo que es por ejemplo, el RS232. Por los niveles de voltaje, y otra consideración principal es que al ser RS485 es diferencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú como tal lees la diferencia de potencial entre D- y D+. Por eso son estos dos cables. Uno es D- y el otro es D+. Entonces, lo que lees como tal, además no lees como tal el voltaje, sino lees muchas veces la transición entre un punto y el otro, porque eso es lo que tú llegas a ver. Es decir, en un punto cómo estabas y ahora cómo cambiaste, ¿no? Uno. Y dos, la parte de interferencia también se ve muy resuelta por este tipo de acoplamientos. Aquí la malla llega
hacia este conector. Y este conector está en común con esta parte. ¿Sí me explico? Y esta parte, que es el shield del conector de B9, va por lo general conectado al PLC, en donde el PLC ya tiene su propio hembra, por así decirlo. Y este hembra que está aquí colocado, bueno, el shield del hembra está conectado directamente o puenteado hacia la terminal de tierra física. Entonces, si tú te fijas qué es lo que pasa, todas las interferencias que pudieran llegar externas, pues se van a querer ir hacia el interior, o sea, van a querer inferir en lo que es la integridad del cableado, pero esta misma malla ya está aterrizada por culpa de este conector y además está puenteada, o sea, tiene un punto hacia el cual irse a tierra. Entonces la ventaja es que cualquier cosa se iría cualquier disturbio, cualquier anomalía se iría directamente a tierra y esto se convierte en una jaula de Faraday. Ahora, por lo general, adelantándome un poco a esto, este es un conductor en el cual es un par trenzado con malla y pantalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La característica de este tipo de cables hace que sea más complicado que haya interferencia en la señal que tú vas a recibir. Además de que, entablando de que entra por la parte de RC485, estamos hablando de que es algo diferencial. O sea, no vas a leer como tal un nivel de voltaje. Y los voltajes sí son distintos a manejar 9 y menos 9. O sea, sí cambia un poco esa parte en cuanto a manejo de voltajes. No sé si sí contesto tu duda, Razo. Sí, profe. Ahora, otra duda. Ajá, te ¿Cuál escucho. es la desventaja de este tipo de comunicación o de cable? Ok. El problema con esto o lo que te vas a encontrar es que, por ejemplo, la cantidad de elementos que tú puedes colocar no es tanta. Son 127 equipos, incluyendo aquí al maestro. Que ya me estoy adelantando un poco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Compáralo ahora esto con una red de Ethernet. Entonces, ni siquiera estás a la mitad de una clase C, ¿no? Porque son 127 equipos. Dos, la velocidad. O sea, siendo sincero, la velocidad que tú vas a alcanzar es creo que es de 9.6 kilobits por segundo hasta 12 megabits por segundo. Hablando de que tú ya cambiaste para alcanzar estas velocidades a algo mayor o a un estándar que no es eléctrico. O sea que tú ya cambiaste aquí, por ejemplo, a fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que tú ya migraste de algo eléctrico a algo óptico. Y ya esto es un poquito distinto. O sea, no cambia tanto, pero sí, sí cambia algo, ¿no? ¿Qué otra desventaja yo le veo? Bueno, que como, eh, o sea, aquí en esta parte, lo que pudiera llegarte a ti dar mucha lata casi siempre son los conectores. ¿Por qué? Como el conector es reusable, el problema que casi siempre vas a tener y que yo he visto es que es prensil como tal, es decir, prensa lo que es esta parte, ¿no? Como el RJ45, profe, perdón. Sí, como el RJ45, cuando haces esa parte del cableado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de un tiempo, esto, pues es lógico, entre la vibración de la máquina y la dilatación del conector, lo que pasa es que de repente ocasiona muchos falsos en el interior del conector. O sea, de repente sí está y no está. Y eso es lo que ocasiona que de repente se pierda la comunicación con este equipo. Y esto ocasiona que automáticamente el mismo PLC te reporte falla de comunicación. Pero al ser un falso contacto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no es una falla que vayas a cazar siempre, ¿sí me explico? O sea, no es una falla que de repente te va a decir, oye, aquí estoy. O sea, no. Entonces las fallas de este tipo se vuelven complicadas porque de repente puede pasar a cierta hora en la cual tú no estás ahí.
un ejemplo, a las 3 de la mañana, que ya es cuando el equipo a lo mejor sí está trabajando, pero las temperaturas son diferentes en el gabinete. Y entonces se empieza a aflojar un poco, a contraer, y eso ocasiona que se dé el falso contacto muchas veces. O el movimiento que se le da a partir de un cierto material. O, por ejemplo, otra que se me ocurre, ¿no? El tipo de pedido que ponen hace que vibre un poco más el tablero y eso ocasiona que falle más seguido. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces este tipo de fallas dependen hasta de que tú tengas buena suerte para que encuentres justamente el hecho de qué es lo que está pasando, ¿no? Que se pierda, por ejemplo, la comunicación con este equipo a partir de un conector, pero no lo vas a saber luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas, checas el conector, lo ves bien armado, pero en realidad ya tiene un poco de, pues ahora sí como dicen, de juego y no hace bien conexión y eso es lo que ocasiona que de repente pierda comunicación. Entonces, muchas de las veces lo que se hace es que estos, o bueno, lo que yo trato de hacer, es que esto de aquí lo dejo un poco más holgado. ¿A qué voy con esto? Que si el tramo entre el elemento 1 y el elemento 2 es de, vamos a suponer, 10 metros, yo dejo un metro extra aquí y un metro extra acá. Entonces mi tramo ya no es de 10 como tal, es de 12 metros. Y tú dices, bueno, son 2 metros que a mí me cuestan porque el cable es caro. Sí, yo lo sé. Pero aquí la ventaja, ¿cuál es? Que tú puedes cortar esto, o sea, literalmente cortas, obviamente todo desenergizado, vuelves a hacer la parte en la que pelas el cable con la herramienta que te proporcionan y ahora sí cambias este conector y ya tienes la instalación como si fuera nueva como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te da a ti la posibilidad de que se reduzca esto, el conector es nuevo, realmente el cable no es nuevo como tal, pero no es la misma área de trabajo con la que estabas previamente. Y esta área no va a estar desgastada porque completamente está nueva. O sea, aquí no tuviste directamente ningún contacto, digamos que con el cable, porque todo esto estaba recubierto incluso por el mismo foil, la malla, la pantalla y el aislante, ¿no? Eso es lo que por lo general yo recomiendo para este tipo de redes. ¿Qué me ha pasado a mí? De repente tienes 64 equipos en la red. Eso sí me ha pasado. Y entonces son varios los que no funcionan. ¿A qué voy con esto? Que como la red es troncal, ¿sale? Y el puente se hace aquí, en el conector, sí te permite en algún punto ver, por ejemplo, este equipo sí lo ves y este equipo no lo ves. Y este equipo sí lo ves. Entonces este no lo ves, este sí y este sí. Y uno pensaría, bueno, si ves este equipo, ¿sale? Quiere decir que el cable está bien, ¿no? Esta parte del cable. Y teóricamente también esta parte del cable está bien. ¿Sí me explico? Entonces lo que pudiera estar mal, ¿qué es? Esto, esta parte, esta conexión, esta pequeña T, que muchas de las veces involucra el mismo conector. Pero es curioso porque nada más la mitad del conector es lo que está mal. ¿Sí me explico? Y entonces es donde tú puedes empezar a checar este tipo de cosas. Pero el detalle es cuando empiezas a tener un montón. O sea, este tampoco lo ves o este tampoco lo ves. Y es aquí en donde a lo mejor hasta este punto sí, corriges este pedazo de cable y ya todos se te corrigen. O corriges este pedazo de cable y resulta que el que sigue es el conector y así te la llevas, ¿no? Entonces hacer una reparación cuando ya tienes tantos equipos implica tener de refacción este tipo de elementos. Y este tipo de elementos no son económicos. No te va a costar un conector, no te va a costar 100 pesos. Más o menos el precio que en lo que mínimo que te vas a encontrar son de $25 hasta $80 un conector. ¿Sí me explico? Mientras que cuánto te cuesta realmente, y siendo sinceros, un DB9 con carcasa. 50 pesos.
Y ya estamos hablando de que ya es caro, ¿no? 50 pesos es porque estás usando el que es como a presión. No sé si me explico. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Compara 80 pesos, vamos a suponer, contra $80 o $25, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que lo hace caro y esto es lo que hace que de repente no tengas tantos de estos en almacén, ¿no? Porque es caro tenerlos sin usarlos. Pero por lo general, casi siempre para las fallas que ocurren en este punto, es lo que casi siempre necesitas, conectores y cable. ¿Y qué pasa si por ejemplo, si se compra uno genérico y se le soldan los cables como tal? Se puede hacer, no digo que no. Lo que te recomiendo que sí hagas es que respetes las condiciones eléctricas que debe de tener. Es decir, este tipo de topología. ¿Quién lo hace? Lo hace, por ejemplo, Danfoss. Danfoss sí maneja como tal sus propios conectores y no se va a este tipo de conectores armados. Entonces, si tú te vas a Danfoss, te van a pedir que hagas esto. Esto es en cuanto a la estación 1 y la última estación. Y entonces tú tienes que hacer esto. Por esa razón, si ustedes se fijan, con ustedes no lo llegué a ver como tal, pero por ejemplo contigo sí lo llegué a ver raso. Tú tenías que poner físicamente en D más y D menos del Danfoss una resistencia, ¿no? Sí, profe. Que era de 121 ohms. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Físicamente lo puentes entre D más y D menos. Pero sí trae otras dos terminales, por eso ese variador tiene 4 pines. Y uno puede pensar, ¿por qué se usa de más y de menos? Porque realmente aquí debe de estar instaladas la resistencia de 390 y de 390 y una resistencia aquí que en este caso te pide que sea de 220 ohms. ¿Para qué? Para crear las condiciones necesarias para Profibus. Entonces, esto es por lo que es lo que se necesita hacer si uno quisiera hacerlo genérico. Considerar que esto puede ser, por ejemplo, el PLC, la estación 1. Y esto complica un poco porque el acceso a los puertos, por lo general lo que se recomienda es que esto esté lo más cercano posible al conector de la estación que tú quieras. Es decir, en el caso del Horner, si ustedes han visto el conector para hacer para hacer Modbus RTU es un RJ45. ¿Cómo le soldas una resistencia a este conector? Pues es imposible, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no hay forma de que una quepa al mismo tiempo el cable que las patitas de la resistencia y dos, el espacio entre pin y pin es muy corto. Entonces es muy probable que por hacer eso haya un cortocircuito entre estas dos partes. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría que es muy complicado hacer esto. Por eso es que los conectores de Profibus o vienen abiertos en esta forma, así tal cual como el Danfoss, que tiene un conector de 4 pines, en donde tú puedes hacer un poco más de maniobra, o de plano lo que viene ya es la entrada de B9 para ese tipo de conector en el cual todo está hecho en el mismo conector y se simplifica esto, ¿no? No sé si sí me explico ahora. Sí, profe. Entonces, esto es lo que hay que hacer y esta es la forma en cómo se vería la topología de la red. Esta tal cual es la topología de la red de Profibus. Entonces, ustedes es lo que verían tomando en cuenta lo siguiente. El estándar de cableado marca como positivo el rojo y el negativo como el verde. O sea, D más sería lo que es el rojo y D menos sería el negativo, que sería el verde. Entonces, hay un estándar que ustedes pudieron ver en la presentación que involucra este tipo de cableado, el color, por ejemplo, de estos dos cables, y habla un poco incluso acerca de lo que es el color del foil. Ahora, esto no siempre se va a respetar el color del foil, pero sí se puede reemplazar, como dijo Razo, por algo genérico, sí, sí se puede. Obviamente respetando siempre esta topología. Esto es lo que siempre hay que respetar. Mientras ustedes hagan esto, se vuelve seguro. Y al ser seguro, es confiable.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El único problema que pudiéramos tener es en cuanto a interferencias, o sea, compatibilidad electromagnética. Eso es lo que nosotros pudiéramos llegar a tener, pero bien hecho esta parte, no va a haber ningún problema. Y observen ustedes una de las características que pide que el blindaje siempre esté aterrizado. Esto lo vamos a empezar a ver mucho en la parte de redes industriales. El blindaje es necesario que llegue a algún punto en el cual se va a tierra. Ahora, este es como se ve el interior del cable de Profibus. ¿Ustedes qué van a ver? Primero, van a ver los pares trenzados, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, muchas de las veces, en algunos casos, dependiendo del fabricante, este par no es trenzado, pero es porque trae una especie de como aislante, que es este. No siempre lo va a traer. Ojo, esto es como dependiendo del tipo de fabricante. Ahora, después, ustedes van a encontrarse un foil. Profe, tengo una pregunta. Sí, te escucho. Ese punto en donde la Tierra se conecta a Tierra física, ¿cómo lo decide? ¿Cómo que cómo lo decides? Plantéamelo un poquito más. Ah, sí, hay un punto en el que la Tierra se conecta con la Tierra física. Ajá, sí, sí. Ese punto físico, ¿Cómo ¿usted sería? cómo decidiría cuál sería? O Ok, sea, fíjate, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Y es un detalle interesante. En las plantas debe de haber un lugar en el cual hacia dónde te vas a tierra física, pero si tú recuerdas la parte que vimos nosotros en automatización industrial, por lo general se plantean tres tierras. ¿Te acuerdas de esa parte? ah, Era la de comunicación, la de Perfecto. potencia y la de, sí, la de control, ¿no? Debe de haber sí, tres barras en tu gabinete. Una barra que están aisladas una de la otra, que es la tierra de comunicaciones, que es donde iría aterrizada tu señal. Luego, tienes otra que sería la tierra de potencia, ¿no? ok, Y luego tendrías que tener otra que es para control o elementos de baja señal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Tú tendrías que esto llega con esto, ¿sí? Y llega con esto, aunque cada una está aislada, por así decirlo, y se conectan en un solo punto a la instalación de tierra que tú tienes en la máquina. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que ajá, pasa? Aquí tienes que tener en consideración, primero, que tú tengas un sistema de tierras adecuado en tu planta, ¿va? ¿Cómo lo puedes probar? Llévate un multímetro muy simple, un multímetro sencillo, y mide continuidad entre los diversos polos de tierra que tú ves en la planta, ¿sale? Y no debe de haber resistencia. ok, ¿Por qué? Porque recuerda que existe algo que se llama voltaje, ¿no? Y sí, otro nombre de voltaje es diferencia de potencial, ¿cierto o no? sí, Y la diferencia de potencial viene de un concepto muy básico que es campo eléctrico, ¿no? Y el campo yes, eléctrico vendría siendo K por Q, que es la carga, entre R al cuadrado. Es decir, hay una distancia que sí te puede llegar a afectar. O sea, requieres distancia para que se efectúe este fenómeno, ¿no? ok, Entonces, si de este punto a este punto hay voltaje, quiere decir que el sistema de tierras no es bueno. ok, Tiene que haber cero. ¿Sí me explico? sí. Ahora, ¿Cero o lo más cercano a lo cero? más cercano a cero, ¿no? Que incluso pudiera ser la misma resistencia del cableado, ¿no? Ok, Pero por lo general se trata de que sea cero. Entonces, si tú recuerdas, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber una preparación en cuanto a tu tierra física, que es un cubo con ciertas medidas, que esas todavía están en la presentación, creo. Es un cubo que se hace con tierras raras. Y la preparación bien interna, esa no me la sé, la mezcolanza que debe de llevar aquí, ¿no? Y debe de haber una varilla enterrada en este punto, ¿no? Con la cimentación adecuada. O sea, trae unas características en esa parte. Ahora, en este punto es donde todo se conecta.
Y aquí lo que tú puedes hacer es crear una red de tierras en la cual de aquí te vas a ciertos puntos, pero todas realmente están conectadas aquí. ¿Sí me explico? Sí. Profe, perdón, tengo una pregunta conforme a eso de la separación de las tierras, que Ajá. al final van a un punto. Ahí en lo que son la separación, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que lo está separando para que no haya un problema porque todas van a la misma y no haya un puenteo de potencia, comunicación? Ya no me ¿Qué acuerdo es lo qué que es. pasa? Ok. En el tablero de control, tú debes de tener tus 3 barritas, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo las separas? Hay un elemento que se llama aislador. Y ese elemento que es el aislador se pone entre la barra de cobre, o sea, de cuenta, esta es la barra de cobre. Entonces haces una perforación y machueleas, ¿va? Y luego va ese aislador de color que es siempre rojo. No es el único color que hay. Más o menos es así. Y luego aquí trae rosca por ambos lados. Pero no hay contacto entre este punto. Vamos a separarlo aquí con una línea imaginaria. Y este punto. Nunca hay contacto. Entonces el tornillo se asegura la platina, en donde aquí tú pones un orificio y colocas un tornillo para agarrarte de ahí. Y este tornillo aquí lo pones. Obviamente aquí está la cuerda y se conecta acá. Tú aseguras eléctricamente que todo lo que esté aquí, pues va a tener continuidad porque es una barra de cobre como tal. ¿Va? Y una vez que ya pusiste esa barra de cobre, esto físicamente está aislado de la platina, pero mandas un cable como tal hacia hacia el punto de conexión. ¿Sí me explico? De la Tierra. sí, profe, no me acordaba, pero ya con eso que me dijo ya la busqué. Es que las bolas esas son rojas, ¿no? Algunas son rojas, hay otras negras, depende del fabricante, pero lo que te vas a encontrar es que tú verías que te permite que no haya continuidad entre esa barra de cobre y la tierra física, digo, y la platina que por lo general siempre está dentro de la tierra de potencia o la tierra de control, ¿no? Sí, profe. Gracias. ¿Vale? Ahora, escucho. A lo mejor la situación puede plantear esta muy loca, pero primero que ver. ¿Qué Perdón, Vilch, dice? casi no te escucho. Discúlpame. A ver, déjame, le subo un poco el volumen. Dame un segundo. No se oye, escucha, profe. Vilchis. Profe, no se oye, de hecho. Sí. A ver. Vilchis, Bueno. ya te escucho mejor. Ahí mero. Sí, ok. Como locutor. Que no sé si esté muy loca la situación, pero ahí le va el planteamiento. Ujú. Supongamos que tengo el cable y lo voy a estar transmitiendo a mi señal Profibus por 100 metros, supongamos. Sí. ¿Qué me conviene más? Digamos que esta tierra está a 200 metros y mi platina Vilchis, te dejaste de escuchar. Que la Tierra está a 200 metros, perdón, y luego. Ok, Vilchis. Creo que dijo que la Tierra está a 200 metros y su platina a 100, profe. No sabría Ok. decirle. Mira, lo que sí puede pasar es que, ¿cómo evitas que tú tengas una distancia tan larga de este punto de conexión único? ¿Cómo lo evitas de este punto de conexión único hasta, por así decirlo, tu tablero de control que está de esto, acá? Ok. Porque por lo general lo que se hace es una red de tierras. Entonces, esto va a una especie como de enmayado. Que lo puedes tú poner, por ejemplo, esto cada 25 metros. Y luego de aquí a 25 metros. Y así te la llevas, ¿no? Entonces, aunque tu tablero esté a 400 metros, si quieres verlo así, lo que haces es que tú conectas tu tablero hacia este sistema de tierras. Y
estás tú específicamente en este punto que llega hacia acá. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué es la parte que uno pudiera decir, bueno, ¿por qué no? Porque muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué hacer esto, no? Muchos piensan que aquí, lo que en lugar de hacer tu red de tierras, pues es que estás conectando a tierra física, ¿no? No sé si, creo que fue Pancho una vez el que puso un meme en donde ponías una bolsita y ahí le ponías tierra, ¿no? Ah, sí, el meme de la bolsita y todavía le ponían el símbolo Ok, de tierra física. parece chiste, pero es anécdota. O sea, mucha gente piensa, ok, necesitas tierra, conéctalo a tierra, literal. Y no es como tal, o sea, sí lleva una preparación y todo debe de haber un lugar en el cual tú llegues y conectes, pero ese está conectado hasta acá, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasaría con un disturbio? No es que se vaya a esta tierra o a este espacio de tierra como tal, no, es que entra a esta red y esto llega a este espacio en donde está la preparación. No sé si me doy a entender o si sí es por ahí por donde va tu duda, Vilchis. Ok. No sé si tienes algo más o es todo. Yo tengo una pregunta, profe. Te escucho. Estaba leyendo que hay personas que los circuitos integrados que ponen en una industria Ajá, les ponen una carcasita de metal alrededor para que entre los pines no haga como antena. ajá, sí, sí. ¿Qué tan exagerada es esa medida o es algo que se tiene que hacer de preferencia? Depende de cómo tengas. Recuerda que o sea, cuando tú quieres hacer electrónica de propósito específico para uso de una solución industrial, tienes que considerar lo siguiente. Uno, la fuente de voltaje es tu primera defensa, ¿no? Ok, Entonces, si tú tienes una mala fuente de voltaje, es muy probable que tú seas susceptible a ruido y a otras interferencias que no nada más tienen que ver con esta parte, ¿no? Entonces, sí tienes que considerar que lo primero que tienes que tener es una buena fuente de voltaje. Dos, la parte en la cual tú aíslas, lo que se hace es como tal crear una jaula de Faraday. Entonces, que sí puedan quedarse las cosas en el interior, pero que no salgan, y no nada más con ese propósito, sino que lo externo no entre a esa parte. sí, Entonces, ¿qué tienes que considerar más como esta parte, como protección, que ponerle la pura carcasa de metal? Te pudiera servir así con propósitos térmicos. No sé si me explico en esta parte. sí, Como por ejemplo, has utilizado la Raspberry, ¿no? poquito. Que se le pone el disipador para evitar problemas, ¿no? En esta parte. Ok. Es un fenómeno similar. O sea, puedes aprovechar esto como un aliciente o como un aditamento extra para proteger la parte térmica. Pero como tal, si tú no utilizas aisladores en las entradas que te permitan separar el exterior de lo interior, o sea, del circuito como tal o de la lógica interna, vas a tener muchísimos problemas. Por esa razón, los optocupladores son tecnología que se sigue utilizando y que se sigue usando, y no solo eso, que se ha mejorado al punto en el cual tú tienes cada vez aisladores o optocupladores muchísimo más pequeños. No sé si me explico. Sí, ¿Por qué? Porque lo ideal es que tú puedas separar el exterior completamente a través de óptica del interior y evitarte ese tipo de problemas. Realmente, si tú trabajas más con aisladores, te vas a evitar de muchísimos más problemas que, por ejemplo, el realmente construirle una jaula de Faraday al circuito. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? No recuerdo bien si es el IPC, que el es estándar. el estándar para realizar PCBs, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, no estoy seguro si es IPC. Ustedes me pueden corregir, ¿no? El Chiche se lo sabía. Ah, sí, dice que sí es. El IPC es quien te define las reglas, por ejemplo, el tipo de ángulos que tú puedes utilizar, que si puede ser ortogonal o no, que si puede ser, o sea, qué ángulos vas a utilizar, porque no puedes utilizar a cualquier ángulo, ¿no?
O sea, hay ángulos Sí, que sí. están predefinidos en los software para construir, para evitar el que tu pista misma se convierta en una antena, porque realmente el circuito como tal no. El problema de la antena puede estar realmente en el track, o sea, en la pista. Y es ahí donde... Incluso en algunos conectores, ¿no? Se puede generar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que evaluar? Las normas de IPC, por ejemplo, en el Altium, te vienen definidas para que tú puedas evaluar si una pista se te puede convertir en antena. Ok. O incluso evaluar la distancia entre las pistas para que este fenómeno no ocurra, la longitud. Es decir, tú pudieras haberla mandado así, pero a lo mejor el IPC te dice que mejor esa pista, tú hagas esto o hagas otro movimiento para evitar precisamente este tipo de interferencias, pero son, por lo general, este tipo de prácticas tienen que irse de la mano de las reglas de IPC. La ventaja, ¿cuál es? Que muchas de las veces tú, utilizando un software como Altium, ellos te ponen las normas y tú ya nada más defines parámetros para meterlos dentro de estas normas y que sea todo más, hay un nombre para esto que sea paramétrico, así se llama. Paramétrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya nada más pones tus valores y Altium te acomoda las normas para evaluarte, por ejemplo, si esa pista como tal está muy cerca de otra o si te va a crear problemas por ser tipo antena y te lo señala a partir de la creación del mismo PCB. Entonces ahí tú ya no te preocupas tanto por eso, ¿sí me explico? Y otro Ok. detalle interesante es considerar, y eso sí pasa muchas de las veces, es que la tierra física sí te puede meter un problema a ti en el control. Es decir, si tú tienes bien aislado tu circuito, puedes evaluar el crear, digamos que una tierra para tu electrónica. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ha pasado que un disturbio llega del exterior y como está aterrizado, en lugar de bajar, sube y llega a tu equipo y pum, truena. Porque de repente fue un disturbio que a lo mejor fue, ponle un impulso, una delta de Dirac muy pequeña, pero de una magnitud muy grande. Y pum, eso te tronó a ti todo. Entonces ahí donde tienes que evaluar lo de los CIDAC y demás para evitar este tipo de elementos. O simplemente separas la parte de tu tierra física como tal de de tu circuito. Pero es ahí donde tienes que jugarle, ¿no? Tienes que evaluar qué te conviene más o si tu control es correcto, pues puedes estar completamente separado y no pasa nada, ¿no? ¿Eso se hace prueba y error o se puede Sí. definir antes de diseñar? Ah, ok, ok. Recuerda que cuando hacemos electrónica de propósito específico, estamos Sí. casados con la prueba y error. O sea, no siempre te va a salir a la primera vez. Y de hecho es lo que pasa si te fijas con con los PLCs. Es decir, estamos de acuerdo que si el PLC ya funciona, ¿para qué hacer otra nueva versión? Y de repente te vas a Ok. encontrar que hay firmware, por ejemplo. Empezamos con el 1.0. De hecho, ahí tenemos PLCs en el laboratorio, que yo sé que no sirve de mucho ahorita porque no pueden ir por ellos. Pero Ok. hay firmware 1.0, así tal cual, del S7200, mismo CPU que ustedes tienen, que es CPU 1214C de CDCDC. Y nosotros lo tenemos, ¿eh? O sea, nosotros fuimos de los primeros en la Salle en tener este tipo de equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves que aquí, de repente, estos elementos es el 1.0 y el último que compramos hace 2 años es la versión 4.0. Ahora, si tú quieres actualizar el firmware del 1 al 4 no se puede, pero sí se puede del 1 al 1. Creo que 6, la última versión, así como del 4 hasta la 4.4. Pero no puedes bajarle el firmware y no puedes por lo mismo incrementarte del 1 al 2 o del 2 al 3 o del 3 al 4. ¿Por qué? Porque entre cada cambio de generación hay cambio en la electrónica. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos hacen versiones, imagínate con si más nosotros, ¿no?
muchas veces se hacen versiones porque tengan que mejorar el producto o solo porque descontinuaron algunos componentes. Una vez o sea, sí te vas a encontrar otro, ¿no? El retrofix es por lo general cuando se te acaban los componentes que tú ya tenías y tienes que migrar a nuevos. Pero Ok. ese proceso va a ser, solamente que tú hayas diseñado con componentes viejos, solamente va a ser, o sea, que es como casi un error, pero sí pasa. Vas a tener que verte forzado en hacerlo al poco tiempo. Por lo general eso va a pasar ya después de 20 años, siendo sincero. Ok, ok. Cuando realmente tú haces un cambio es porque ya realmente lo implementas en la parte industrial. ¿A qué voy con esto? La semana pasada lo platicamos, ¿no? La investigación es muy interesante y es adecuada la investigación. O sea, si nosotros dejamos de investigar o dejamos morir esta parte de la investigación, el avance tecnológico en México va a ser, o sea, si de por sí es poco, va a ser menos aún todavía. Pero la investigación para que funcione y que sea valorada y que no sea tan devaluada como ahorita en algunos casos está, tiene que estar casada siempre con la industria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que tú implementas una solución en la industria, es entonces cuando te vas a dar cuenta y cuando realmente vas a poner a prueba tu prototipo. Porque si tú siempre lo tratas con condiciones de laboratorio, tú siempre vas a poder decir, sí funciona, pero realmente nunca está implementado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es por esa razón que tú tienes que implementarlo en ámbitos en los cuales tú no vas a controlar esas condiciones. Y es aquí donde te van a empezar a dar una especie de errores, que muchos les ponen aquí bugs, ¿sale? Hacen una especie de, ¿cómo te diré? De revisiones en las cuales te dicen los problemas que estás teniendo comúnmente o que vas a encontrar normalmente. Y eso pasa con cualquier PLC, con cualquier microcontrolador y demás. Es decir, a mí me ha tocado enviar revisiones, por ejemplo, de decirle, oye, esto está mal y está pasando en tu PLC. Lo metes como un ticket. Ellos te dan un ticket para avisarte a ti si es un problema de ellos como tal, o si es un problema tuyo en cuanto a tu programa, pero muchas de las veces cuando esto pasa, te dan a ti un ticket para darte seguimiento y decirte, ok, ¿sabes qué? Si encontraste algo, a veces te pueden dar compensación en cuanto a este aspecto, o muchas de las veces es como que muchas gracias por ayudar y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok. Aquí se implementa el ver, ya tienes estos problemas, los tienes ya, ¿qué solución le vas a dar? Y entonces cuando ya consigues dar una solución a todos estos, lanzas la versión de firmware 2.0, porque ya solucionaste estos problemas. Y otra vez implementas, empiezas a implementar. Pero otra vez, ¿dónde lo pones? Otra vez lo pones en la industria. ¿Sí me explico? Profe, me causó una duda. ¿Dónde puedo ver la versión? En el firmware. Ajá, pues solamente conectándolo, ¿verdad? Sí, solamente conectándolo. Aunque también si tú recuerdas, casi todas las versiones traen, o casi todos los PLCs de Siemens traen una versión que empieza con 6S7, luego va un código que tiene en relación con el CPU, es decir, el CPU 2, el 214 es así, 2, lleva un número más aquí, no recuerdo, luego 214, luego un guión, luego 01, un número que tiene que ver con la versión del firmware y luego algo así. 1AG40, por ejemplo. Y aquí este número depende, pero esto casi siempre te dice la versión del firmware. Ok. Y luego 0xB0, ¿no? 0x. Ajá. Que más o menos es como estamos hablando de esto es la referencia para el hardware, ¿no? Y esta siempre la vas a encontrar directamente en el case, por así decirlo, o sea, en el empaquetado del PLC. Cuando este número es 3 o 2, es porque estás hablando del firmware 2 o 3 o 4. Casi siempre. No es ley como tal. ¿Cuál es la única forma 100% segura de que sepas qué firmware estás trabajando? Conectándote al PLC. Ajá. ¿Sale? Sí, porque como por eso he visto en Mercado Libre diferentes precios según Así el es. modelo. Así Ok. es, porque sí, dependiendo del firmware es como tú vas a saber, por así decirlo,
O vas a tener nuevas funciones, nuevas herramientas y demás, ¿no? Ujú. ¿Sale? Vale, profe. Gracias. Ahora, entonces, les decía, aquí observen, esto es el foil o la pantalla, esta es la malla y aquí viene el aislante, o sea, el recubrimiento del cable. Y en algunos casos se pide para alta resistencia. Entonces, en alta resistencia lleva otra malla y luego viene el otro aislante, ¿no? Pero esto es cuando se pide el cable para condiciones donde es más complicado, donde va a haber más temperatura, donde va a estar por medios más, o va a pasar por lugares más complicados en donde pudiera haber un poco más de trato rudo, ¿no? Incluso a veces le dicen que es para uso rudo. Y así es como veríamos nosotros el cable de Profinet. Pero esto es especial, ¿no? Entonces por eso aquí esto lo selecciono aquí. Porque esto es extra. Realmente el cable, por lo general, va de este punto hasta este punto, ¿no? Nosotros es como lo veríamos. Ahora, esto también depende del fabricante porque muchos de estos nada más es el par trenzado. Y es como funciona. Y la otra parte interesante, pues es que no siempre, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros nos vamos a encontrar que cuando queremos superar distancias mayores a 100 metros, entonces, ¿qué es lo que veríamos? Lo que veríamos es que tenemos que cambiar el medio físico, en lugar de que sea eléctrico, a que sea óptico. Y es aquí donde entra, por ejemplo, la parte de la fibra óptica. Y ese es el tipo de cableado que nosotros tendríamos que ver para la parte de Profibus. Es decir, es un cable de fibra óptica igual, donde tenemos dos elementos que van a ser estos y que también se utiliza para la parte de Profibus. Es decir, si van a utilizar fibra óptica, los conectores son un poco distintos. Y aquí considerar que obviamente ya no es un medio eléctrico como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tal, no se pone una resistencia de principio y de fin de bus, ¿no? Porque estamos hablando de que ya no estamos en este medio. Estamos hablando de que ahora es todo óptico. Entonces ya no necesitamos esa resistencia de terminación. Ahora, aquí, ¿qué es lo que también hay que considerar? Que, sí, te escucho. Tengo una pregunta. Sí. Para migrar a fibra óptica, ¿ya vienen los dispositivos estandarizados para ponérselos a la comunicación? ¿Tú qué tendrías que ver? Primero, hacer el cambio, no nada más en la parte Mira, aquí te vas a valer de varias cosas. Una, varios convertidores de medios. Ok. Entonces, tienes que cambiar en algún punto de eléctrico, tienes que cambiar a óptico. Y luego tienes que hacer ese cambio de regreso, de óptico a eléctrico. Entonces lo que pasa es que realmente aquí es, por ejemplo, y es un caso bien común, ¿no? Yo tengo, no sé, un sistema de limpieza para pedazos de cartón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De donde yo trituro el cartón, está aquí. Y luego yo estoy hasta acá. Entonces, si yo pongo esta distancia de aquí a aquí, son 300 metros. Pero estamos de acuerdo que el cable no va a ir en el piso. Entonces, tienes que subir y la altura de la planta son 10 metros. Vamos a pensar, ¿no? ¿No hay 10 cableado metros. que pasan por el piso? O sea, No. En las industrias, por lo general, el cable va arriba. Si el cable pasa por debajo es porque tienes un sistema de canalización en el piso. ¿qué es mejor? Ahorita ya lo que se usa es que sea por el piso. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos de acuerdo que tienes que hacer obra civil. Más caro. Es más caro. Y tienes que acomodar tu planta y no puedes estar moviendo a cada rato. Sí estamos de acuerdo, ¿por qué? Sí, sí. Porque ¿Y al que no, final,
a final de cuentas es un hoyo que estás haciendo y no es como que vas, lo rellenas y luego haces otro porque estás debilitando tu estructura, ¿no? No, sí es muy usual que anden moviendo las máquinas Es y muy cambiándolas de usual. lugar. Exacto, ¿por qué? Porque a final de cuentas hay ingeniería industrial. Entonces, muchas de las veces lo que pasa con una empresa que va empezando es que no mide su crecimiento a corto plazo. Digo, lo mide a corto plazo, pero no a largo. Y entonces de repente las plantas empiezan a crecer y de repente es, ¿cómo empiezo a crecer? En el primer año hice tanta cantidad de dinero, ¿no? Y comprar maquinaria me cuesta 1. Entonces estamos de acuerdo que no voy a comprar maquinaria. En el segundo Sí. año hice esto. Ok, me sobra 1. Puedo comprar maquinaria, ¿cierto? Entonces la compro porque me queda 1 que sobraba, ¿no? Va. Entonces estamos de acuerdo que yo ya no hago 2, yo hago 4. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya me sobran ahora 2. ¿Qué es lo que pasaría? Entonces compraría más maquinaria porque ya puedo hacer más. Y si mi demanda me lo pide, ahora, ¿qué es lo que tendría? Esto. El crecimiento, ¿cómo lo vas a ver? Es exponencial. Eso es lo que muchas veces pasa con las empresas. Entonces, de repente, lo que se trata de hacer es controlar el crecimiento en las empresas. Estoy hablando de temas que no van a mi rama, porque esta también es parte de Merca y de ingeniería industrial, pero muchas de las veces de lo que se trata es de suavizar esa curva. O sea, sí crecer, pero que ese crecimiento sea controlado por la empresa. Porque así como crecen las ganancias, crecen los problemas, ¿no? Ok. Entonces es lo que se tiene que considerar. Entonces se tienen que mover muchas veces las plantas. La razón del crecimiento es, ok, a lo mejor la parte de ingeniería industrial te dice que el flujo de materiales de tu materia prima hacia la entrada de las máquinas no es el correcto o no es el más óptimo y por eso pierdes segundos o minutos que son importantes para aumentar la producción. Y muchas de las veces no tienes que aumentar la producción comprando máquina nueva, sino tienes que hacer eficiente el uso de los recursos. O sea, una línea de producción tal cual a lo Henry Ford, ¿no? Entonces, Ok, ¿qué es lo ok. que pasaría? Esa distribución te puede ayudar a que incrementes incluso el tiempo en el cual o disminuyas, más bien dicho, el tiempo en el cual tú produces el mismo elemento, con los mismos costos, por así decirlo. Lo que redujiste es el tiempo y ahora puedes producir más o puedes decir, yo hasta aquí ya llegué y recortas horarios para que, por ejemplo, dejes de trabajar a las 6 de la tarde, que es cuando cambias por lo general, de tasa horaria. O sea, hay un incremento en el consumo horario, ¿no? En cuanto a energía. Y te sale más caro trabajar, por ejemplo, en México te sale más caro trabajar después de las 6 de la tarde. Entonces, si tú Ok. acabas antes, ya no tienes que trabajar en otro turno, ¿no? ¿Sí me explico? Y ya te quitas ese Sí. problema o ese costo. Entonces, de ahí es que tengas que a veces mover las máquinas y ese es el problema de la instalación interna. Ahora, aquí cuál es el detalle, y vamos a otra parte, planteando lo mismo, ¿no? Va. Está una distancia de 300 metros. Si tu red cableada nada más te permite 100 metros, estamos de acuerdo que tendrías que poner aquí repetidores, ¿sale? Porque aquí cumpliendo los primeros 100 metros tendría que ir un repetidor. Y aquí otros 100 metros tendría que ir otro repetidor. Que sí los venden, ¿eh? Los repetidores para Profibus. Y aquí ya está. Entonces lo que pasa es que estos tendrías que ponerlo. Ahora, sinceramente esto no va a estar en el piso. ¿Dónde va a estar? Subes y entonces aquí a los 100 metros pones uno, otros 100 metros que viajes por acá, y está el otro. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Hay un punto en el cual aquí son 90 en realidad y son 10 que subiste. Aquí son 100. Aquí hay otros 100, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto tienes? Y te sobra este pedazo, ¿no?
y otros 10 metros. Ya tuviste que poner otro repetidor. Y la altura de estos son 10 metros. ¿Cómo subes voltaje aquí? Tendrías que enviar cables, donde tendrías que ver, por ejemplo, enviar 24 volts, ¿no? Ok, este es el primer dilema. Envías 24 volts, pero es una distancia aquí de 100 metros, otra vez. ¿No usan transformadores? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te recomiendan? Vete alterna, ¿no? Y ya mejor, como en la instalación eléctrica, las lámparas tienen que tener energía, así de simple, pues aquí pones fuente, lo que sea necesario. O sea, tienes que hacer un tablero en el techo para esto, ¿no? Siendo sinceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se escucha complicado, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Profe, se le cortó ¿Hasta el dónde audio. hasta dónde me alcanzas a escuchar? Hasta que se sube la alterna. Ok, se suben alterna, te decía, aquí tienes tus repetidores y técnicamente aquí tendrías que poner fuente de voltaje y alimentar eso, ¿no? O sea, hacer un pequeño tablero que se conoce como registro, ¿no? Y luego, si tuvieras que dar mantenimiento, pues tendrías que irte hasta el techo y darle mantenimiento, ensamblarlos a altura de 10 metros y colocarlos, ¿no? No sé si me explico hasta aquí. Sí. Se escucha un poco complicado, ¿no? Y claro, sí. Se escucha complicado. Entonces, ¿qué es lo que mejor haces? Ah, bueno, si yo tengo una distancia de 300 metros de este punto a este punto y no puedo enviar el cable por debajo, bueno, es muy simple. Convierto de energía eléctrica a óptica. ¿Y la luz tiene problemas para viajar tal distancia? No. Y mando un solo tramo, que puede ser el tramo que yo quiera, literalmente, hasta un punto, ¿no? En donde las limitaciones van a estar dadas por la misma fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo ya puedo definir el tipo de fibra óptica que yo quiera. Puedo, por ejemplo, utilizar una multimodo, puedo ya y poner un tramo aquí sin problema de 400 metros. Y llegando acá, hago el cambio de óptico a eléctrico. Y se acabó. Sin ningún problema, ¿no? ¿Qué se escucha más simple? Óptico. Exacto. Entonces es ahí donde tienes que empezar a familiarizarse un poco con los convertidores de medios. Y ahí viene esta parte. Ahora, esto es con RS485, con lo que es Profibus. Sinceramente esto, pues antes era un poco más complicado. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Fibras ópticas hay hasta quien la maneje, ¿no? Que es, por ejemplo, siendo sincero, ¿no? Muchos incluso modems han cambiado de red así de ese tipo estándar a fibra óptica, ¿no? Ya es más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso mismo se aplica para la parte industrial y ahora es más simple manejarlo todo por Ethernet y te cambias a fibra óptica y ya, no tienes ese tipo de problemas. Y la velocidad pues mejora, ¿no? Porque tiene la ventaja de que ahora sí es fibra óptica, pues la velocidad ya no se queda en gigabits. No sé si me explico ahora, No, sí, sí. ¿sí? Sí. Ok. Ahora, en cuanto a velocidad, hablando de lo que es Profibus, nosotros vamos a tener este rango de velocidad de 9.6 kilobits a megabits. Y la parte que tenemos que considerar es lo siguiente, bueno, la velocidad va a definir o va a cambiarse un poco, sobre todo porque yo les comentaba que hay forma de hacer que si alcances esta velocidad,
pero no puedes quedarte en el mismo medio físico. Tienes que cambiarte a fuerzas a fibra óptica. Entonces es muy importante considerar esto. Para alcanzar este tipo de velocidades, ya no estamos hablando del medio físico, de un medio físico eléctrico, perdón. Estamos hablando de que ya estamos trabajando entonces con fibra óptica. El tiempo de ciclo, o sea, la red te va a plantear un punto en el cual un maestro hace una petición a un esclavo y luego este contesta. Y este ya puede responderle de que ya ha sido, de que su petición ha llegado. Cuando hablamos de esto, hablamos de que tenemos un tiempo de 5 a 10 milisegundos. Si ustedes se ponen a pensar, realmente esto es lento, siendo sinceros. Porque si estamos hablando de 80 variables de comunicación, puede ser que esto se complique y nosotros sí llegamos a ver en este tipo de redes que si tenemos un montón de casillas con información por actualizar, entonces vamos a ver cómo se actualiza primero una y luego veríamos la otra y luego la otra y luego la otra y así sucesivamente. Entonces lo que pasa es que tal vez ya estoy en una red que para mi proceso pudiera ser lenta, ¿no? Y el número máximo de elementos que yo puedo conectar son 127, ya incluido el maestro. O sea, puedo tener hasta 126 esclavos y considerar que en este punto, por ejemplo, vean los conectores, cómo llegan aquí, donde este es el control de movimiento. Y estos son los variadores de velocidad. Todos estos son variadores de velocidad. Y observen cómo llega aquí. Este es el cableado de Profibus. No sé si lo pueden ver. Sí, el morado, ¿no? Así es. Entonces llegan a un punto y avanza el que sigue. Y avanza el que sigue. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el número de nodos que nosotros podemos conectar son 127, incluido ya el maestro. Es decir, un maestro y 126 esclavos. O se puede colocar 2 maestros y, por ejemplo, lo demás que sean esclavos, ¿no? Pero sí puede haber más de un maestro dentro de la red. Y el cableado se ve de esta forma, ¿no? Esto, por ejemplo, nos lleva a lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, este es el repetidor Profibus. En donde aquí, por ejemplo, en este caso, yo tengo un elemento. Esto es el encoder. Digo, este es el PLC. Y estos de aquí son 2 encoders. Y ustedes pueden decir, a ver, ¿por qué tengo este conector aquí extra? Este conector aquí extra me sirve para debuguear o monitorear, por así decirlo, la red. Entonces lo que pasa es que se vuelve interesante porque yo en este punto me puedo conectar para hacer diagnóstico de la red o hacer cambios o hacer modificaciones y cargarlas dentro de la red y ver, por ejemplo, estoy en un punto alejado a 30 metros del PLC, no importa. Yo aquí lo que hago es que me conecto y puedo ver el PLC y modificar. O a partir de aquí determinar de dónde a dónde puedo dar mantenimiento o qué elemento ya no estoy viendo a partir de aquí. Y además agregar sobre esto configuraciones que yo puedo ir haciendo a través de estos switch para la topología de mi red. Esa es la ventaja de este tipo de repetidores que incluso Siemens los vende, ¿no? Aquí pueden ver el código en donde pueden encontrar el manual para este tipo de equipos. Y estos equipos como tal me permiten expandir un poco. Ahora, esto es lo único que yo pondría en duda. Disculpen, pondría en duda porque siendo sinceros, el tamaño que yo he visto más factible en mi experiencia personal ha sido 24 kilómetros.
Sin embargo, hay quienes han publicado en libros que sí se pudiera alcanzar esta distancia de 150 kilómetros jugando un poco con la velocidad. Y obviamente usando este tipo de equipos y cambiándonos, o sea, repetidores. Pero lo más importante es que siempre cambiarse a la parte de fibra óptica. ¿Sale? Entonces, siendo sincero, yo pongo en duda esta distancia, pero, o sea, si hay elementos publicados que digan que se han podido conseguir distancias, obviamente, a mi parecer, en condiciones de laboratorio, aunque, o sea, es complicado comprobarlas, ¿no? Porque, pues, ¿qué laboratorio va a medir 150 kilómetros? Entonces, como tal aquí, ¿qué es lo que yo les digo? Bueno, lo que yo sí he visto más factible son estas distancias. De hecho, hay más libros que coinciden en que esta es la distancia máxima que se puede alcanzar. Pero bueno, o sea, sí se van a encontrar publicaciones que dicen que se pueden alcanzar distancias de 150 kilómetros siempre y cuando se juegue o un poco se modifique la velocidad. Y obviamente todos coinciden en que hay que cambiarse el medio físico a la parte de fibra óptica. Ahora, en resumen, ¿qué nosotros es lo que veríamos? Veríamos lo siguiente. Primero, la velocidad es esto, tiempo de ciclo, el tamaño de los datos que nosotros podemos mandar, el número de estaciones, el tamaño de la red y las topologías que pueden haber, siendo predominante bus y árbol. Sin embargo, existen esas otras que se pueden hacer para poder complementar un esquema de una red un poco más jerárquica, ¿no? Considerar ahora lo siguiente. ¿Cuál es el rol de un esclavo en la red? Como tal, considerar esto, los esclavos son pasivos, por eso lo puse aquí. ¿A qué voy con esto? Que no pueden iniciar la comunicación. O sea, ellos no pueden preguntarle al maestro qué sucede. Solamente el maestro, por eso como tal es esta topología, solamente el maestro puede iniciar una petición, dirigirse a cierto esclavo en particular y entonces el esclavo tiene la capacidad de responder. Es por eso que esta red, aunque se casa con 485 y 485 tiene un limitante de 60 y tantos equipos, es por eso que esta red se puede ir hasta 127 equipos. Porque hay un algoritmo de control en cuanto a que el maestro es el que permite que los esclavos hablen y no hay mensajes todo el tiempo, a menos que el maestro sea el que los esté mandando y los esclavos contesten. O sea, todo el control de la comunicación está a partir de este elemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen dos controles de velocidad que son, por lo general, elementos Profibus, esclavos, van a encontrarse que entre ellos dos no se pueden hablar. Necesitan entonces que haya un maestro que va a hacer el PLC para que se comuniquen este elemento con este elemento, que pudiera ser, ¿no? ¿Sí? ¿Y pueden haber multimaestros en el 485? Así ¿O el es. Profibus? Ok, primero vamos a considerar dos tipos de maestros. Para contestarte esa pregunta tengo que ver esto. ¿Por qué? Porque Ok. existen dos tipos de maestros. El Profibus DPM1, o sea, el maestro DPM1, como está aquí, que por lo general siempre vamos a hablar que son PLCs y elementos que son de control, por ejemplo, las PCs industriales. ¿Sale? Es decir, estos elementos me van a permitir realizar control o, por lo general, toma de decisiones. Sin embargo, ¿qué es lo que puede hacerse también? Y esto es interesante. Porque se puede, por ejemplo, utilizar una pantalla como maestro. Pero esta pantalla no es como que ella tome las decisiones, ¿cierto? Sino que por lo general va a entrar un usuario de por medio, quien es el que evalúa la condición y escribe sobre los esclavos. No sé si me explico.
Sí. Muchas de las veces tú lo que tienes son dos variadores de velocidad y no quieres tener una pantalla, no quieres tener un PLC para modificar características básicas de los controles de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú recuerdas, no alcanzamos a hacerlo, pero sí se puede hacer. Tú puedes controlar el Danfoss y decirle a qué velocidad vaya. No sé si sí lo hicimos por red. ¿No va? No. Ok, Bueno, no. no Bueno, va. no. Pero no solo eso. Además de la frecuencia, tú puedes controlar o leer mientras tanto. Tú puedes controlar el yogueo, ¿sale? El sentido de giro. El sentido de giro. O sea, si es en sentido de las manecillas o en contra. Y además tú puedes controlar, por ejemplo, o leer, más bien dicho, la corriente, el factor de potencia y demás, ¿no? O sea, todo lo puedes hacer. Y estamos de acuerdo que para ese tipo de operaciones realmente no necesitas un PLC de por medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pones una pantalla en donde ves esto y arrancas los controles de velocidad a través de esta pantalla. La pantalla como tal no es la que toma las decisiones. Más bien sirven como configuración y en algunos casos para saber cómo se encuentran los equipos. No sé si me doy a entender entre la diferencia entre uno y el otro. Es decir, mientras que uno sí puede tomar decisiones como tal y hacer elementos de control, es decir, la información que estoy tomando del equipo, que en este caso podría ser un variador, yo la meto a mi lógica de control, ojo, y observen aquí lo siguiente. Esto es un 1200, ¿no? Pero si ustedes se fijan, aquí, como tal, esto es un módulo extra, o sea, es un módulo especial. Y este módulo especial se tiene que comprar para Profibus Maestro, porque te venden el módulo para Profibus Esclavo. Entonces, esa es una de las condiciones importantes para cuando ustedes estén integrando, que si el 1200 va a ser el maestro de la red, asegúrense de comprar el Signal Module, ¿cierto? De Profibus Maestro. Porque puede ser que se compren el esclavo y no les sirva, porque recuerden, en una red Profibus, los maestros son los únicos que pueden hacer comunicación y hacer peticiones. Los esclavos no pueden. Entonces no podrían comunicar el PLC con el variador de velocidad porque ambos son esclavos. No sé si me doy a entender ahora. Y ahora considerar que la diferencia entre los maestros es que algunos van a poder tomar las decisiones a partir de los valores que se reciban y en otros no son tanto como para hacer un control, sino para configurar. ¿Qué configuras, por ejemplo, el sentido de giro del variador? Que gire en un sentido o en otro. O la velocidad de ese variador. Es decir, yo quiero que la frecuencia esté, no sé, en 25 Hz. Que seamos sinceros, esto no lo necesita hacer un PLC, lo puede hacer la pantalla sin ningún problema. Y yo lo configuro a través de esta pantalla y puedo incluso hasta graficar mi corriente, mi voltaje, sin necesidad de incluir un maestro y que esto se eleve un poco de precio en cuanto a mi presupuesto de control. Y esto se vuelve simple. Entonces es bien importante considerar lo siguiente. Este tipo de elementos, cuando yo digo aquí, por ejemplo, que esto es el Profibus y que el maestro de acá es de clase 2, es porque realmente lo que yo quiero hacer es configurar y hacer diagnóstico de los elementos que yo tenga conectados. Y sí, no se van a hablar los controles de velocidad entre sí, pero a lo mejor el variador tiene una configuración, un parámetro que se llama transmisión electrónica. ¿Han escuchado alguna vez acerca de esto? De las transmisiones electrónicas. Las transmisiones electrónicas es, por ejemplo, una caja de engranes que yo tenía antes, en donde la transmisión o el giro viene dado por los radios de estos dos, ¿no? Es decir, si el engrane más pequeño, este obviamente va a girar con una mayor velocidad y este de acá va a ser más lento, pero va a tener un mayor torque, ¿no? Eso es lo mismo, o sea, la transmisión eléctrica es que ahora se controla o PWM y controla los voltajes y corrientes, ¿no? Para que sea un efecto. ¿Qué es lo que pasa?
tú relacionas una proporción o tú creas una ecuación en la cual hay una proporción de 1 a 10, por ejemplo, o de 10 a 1. Entonces, un giro de este que lleva un encoder implica que este tiene que dar 10 giros. ¿Sí me explico? O viceversa, 10 giros de este o 100 giros son 10 de este. Y ya todo es electrónico. Físicamente no tienes nada entre el uno y el otro. Pero para esto debe de haber una comunicación muy pequeña entre estos variadores que se facilita a través de ¿qué? Entradas digitales, que es un encoder que llega aquí, y configurar esa transmisión en un HMI. Ya no necesitas realmente un PLC. ¿Sí me explico? Sí. Y Profe, ese es el tipo de topología que puedes tener. ¿Te escucho? sí, entonces, si llega a haber más de de un maestro en la red, ¿quién organiza el tráfico de información? Aquí es donde tú lo organizas. Es decir, el maestro como tal, ¿qué es lo que hace? Controlar la comunicación entre los elementos que tú le asignes. ¿Puede haber Entonces, maestro de maestros? exacto. Y esta es la topología que yo te sugiero. Mira, observa. ¿Qué es lo que tú verías? Vas a observar aquí un control de velocidad, otro control de velocidad, ¿no? Todos estos dos están estamos de acuerdo que están dentro de la misma red Profibus. Pero ahora observa las flechas. Las flechas implican el control directo. PLC1, PLC2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Si tú observas, la flecha nada más está de este PLC a este drive. Pero no está de este PLC que está aquí a este drive. No sé si lo percibes. Sí. ¿Por qué? Porque esto es muy simple. Vamos a plantear una situación en la que este es el ingeniero soberbio, ¿no? Que no sabemos quién es. Y esta persona tiene un papá y una mamá. O dos papás o dos mamás, como ustedes quieran, ¿no? Estamos de acuerdo. Y aquí ustedes cásenlo con la idea progre que ustedes quieran, ¿no? Entonces tiene dos elementos de mando. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta persona pide permiso para publicar un meme a su elemento de mando 1, ¿va? Y aquí le dicen que no. Pero en el elemento de mando 2 le dicen que sí. Y esta persona dice, ¿a quién le voy a hacer caso? Pues a quien me convenga, ¿no? Toma que sí, y ahí tienes que el ingeniero soberbio hizo enojar a la mitad de la facultad porque se metió con el coordinador Felipe, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si el permiso para los memes solamente pudiera venir de una sola persona? Entonces ya no tendrías la opción de ir a preguntarle a la persona que te dijo que sí, sino que única y exclusivamente te vas a ir para acá. Él puede platicar con esta persona. Oye, ¿qué te parece el meme que puso? No, se me hace muy ofensivo. O sabes que no, esto o lo otro, ¿no? Necesitas un poco de controlar más a esta persona, ¿no? Ok, vamos a quitarle la puerta y ponerle una cortina para que no, no darle su privacidad. O sea, respeto su privacidad, pero afirmo mi autoridad poniéndote una cortina de todos modos. Ok. Se va al baño a hacer el meme, profe. Cualquier parecido a la realidad es Parece pura y chiste, mera coincidencia. parece chiste, ¿va? Pero ok. Sí, se va al baño, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Esta persona es quien toma la decisión y ya le dijo que no. Ya no puede haber una opción en la que dice que sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Con esa analogía es como cazamos esta topología y es la que yo te recomiendo. O sea, sí, puedes tener más de dos esclavos, pero solamente uno de ellos va a tener el control sobre esto. ¿Qué es lo que pasa con los actuadores? Digo, con los actuadores, con los sensores. Al sensor no hay problema. ¿Por qué? Porque si tú te fijas aquí, hay dos lecturas. Pero no pasa nada, ¿no? Dos personas pueden ver que tú estás triste. ¿Sí? Otra vez, misma patología. Dos personas pueden ver que están tristes, pero solo una de ellas va a actuar en consecuencia, ¿no? Y decirle, ándale pues, ya sube el meme. No pasa nada. Pero se queda la cortina. Entonces,
leyeron tu emoción, por así decirlo, y decidió una de ellas actuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, aquí estas dos leyeron este sensor, pero solamente una actúa. O en este caso, una sola actúa. ¿Sí me explico? Entonces, es Sí. bien importante desglosar esta parte para que tu red no sea nada más una red plana, sino que sí haya, una comunicación entre los maestros para definir las reglas de trabajo con los actuadores. Oye, profe, ¿los maestros se comunican por la misma red o a Sí, es la veces misma ponen red, algo entre ellos? pero Ah, ellos ok. usan esto, Logical Token Ring. Entonces, muchas de las veces, aunque estén integrados dentro de la misma red, se genera otra red Profibus aparte. Por eso muchas veces tienen dos puertos Profibus, los maestros, para que solamente en esa red se encuentren los maestros y que la comunicación entre maestros sea más rápida. ¿Sí me explico? Profe, Sí, Sí, te escucho. ok. al decir que es un anillo, es literalmente es un anillo, esa es Literalmente es un la anillo. tecnología de red del anillo. Así es. ¿Por qué? Y Porque pues, así si pierde la comunicación con el del medio, con este directamente de este punto a este punto, tú puedes irte ahora por este y luego brincas hacia acá. y por ejemplo, en ese tipo de topología, ¿cómo aplica lo de la resistencia de inicio y fin de la red? No hay como tal porque no es un bus y el bus Sí, solamente se cierto. aplica, Ah, ya. exacto, entonces siempre va a ser equipotencial porque todo está cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? No verías esto como tal, donde tienes de más y de menos, ¿no? ¿Qué verías? Que esto siempre está cerrado. Entonces siempre es un solo punto. Y ya no tienes el problema de que esto no sea equipotencial. Y eso es lo Ya. que tú quieres hacer, que sea equipotencial. Por eso pones la resistencia al principio y al final. No sé si me explico. Sí, profe. Profe, a ver si sí entendí bien. Adelante, Rebeca. Entonces, Adelante, vete. No, no hay ningún problema. gracias, profe. Te escucho, ahora sí, perdón, ¿eh? No, sí, no vi el mensaje. Que sí, es la misma red 485, pero son diferentes puertos. O sea, son como si separas una misma red en dos. ¿Sí funciona? Digamos que si tú quieres verlo de grosso modo, es la misma capa 1. O sea, siendo sincero, es la misma capa 1, es el mismo cableado. ¿Por Ah, qué? ok, Porque si ok. nos vamos a adelantar un poco, pero en 485 es exactamente lo mismo. Dos cables, tal cual. Entonces, siendo sincero, es exactamente el mismo. ¿Va? Ok, Ahora, por último y para terminar, existen 4 elementos a considerar en lo que es una red Profibus. 1, maestros. 2, esclavos. Y ahora, aquí es donde vamos a definir algo interesante. Existen lo que se conocen como esclavos inteligentes y existen lo que se conocen como esclavos pasivos o otra forma de verlo es tontos. ¿Va? Y el último elemento pues son los cables y conectores. Y entonces uno puede decir, a ver, ¿cuál es el elemento 1, 2, 3 y 4? Esto es el elemento 4, esto de aquí es el elemento 4, este sería el elemento 3, el elemento 2 y el elemento 1. ¿Por qué? Porque aquí consideren esto. 1, un esclavo tonto puede ser un PLC, sí puede ser un esclavo tonto, pero como tal, cuando es un esclavo tonto nada más utiliza sus entradas y sus salidas. Cuando lo considero como un esclavo inteligente es porque él hace algo de lógica y luego a mí me envía información a este que es el maestro. Y entonces aparece el esquema de control distribuido. ¿Se acuerdan de lo que platicábamos, no? En donde antes había control central, luego control distribuido y luego ya viene la parte de jerarquía, control jerárquico, en donde todos estos se comunican entre sí y el proceso 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4 existen,
pero quien va a tomar las decisiones más importantes es el maestro. Entonces, la pregunta aquí es, que yo voy a responder, ¿sí se puede utilizar un PLC como maestro? Sí. ¿Se puede utilizar como esclavo? También. Ejemplo, los esclavos inteligentes. Y en un momento dado lo puedo utilizar como esclavo tonto, sí, también, porque puedo nada más usar sus entradas y salidas. Ahora, en el caso de Siemens, el 300 es el que por lo general se usaba como maestro y el 200 y 1200 por lo general se utilizaba como esclavo. Ahora hay una opción de utilizar el 1200 como maestro y obviamente existe el 1500 como maestro. No sé si me explico en esta parte. Sí. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, ya No, vi profe. que me pasé. Entonces, Ah, sería todo por hoy. Mañana es el examen. Únicamente la clase va a estar dedicada a la parte del examen. ¿Sale? ¿Tan largo está? ¿Qué? Ok, No, profe. no. ¿No va a haber Zoom? Digamos hasta esta parte de la presentación. Exacto. Es más que nada porque no haya pretexto de que en realidad son 10 preguntas, creo, si bien recuerdo. Entonces no está tan complicado, pero es para que resuelvan con su tiempo esta parte, ¿no? ¿Profe? Pero son 3 horas de examen para 10 preguntas, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Pregunta uno, haga esto. No, ¿Profe? son creo que como 6 preguntas abiertas y como 3 preguntas de opción múltiple, más o menos, no recuerdo. Son Ok. preguntas estilo Richie de 20 incisos cada pregunta. Puede ser, ¿va? Solo son 3 Profe, ejercicios y de ahí Ajá, son como 9 modificaciones. escucho, ¿eh? perdón, mañana no va a haber Zoom, ¿verdad? No, como tal no. Más O sea, bien es directo al que, examen. sí, directo al examen, ya resuélvenlo, se publica a las 9, se termina el tiempo de envío a las 12, ¿no? 11:40. Ok. 12, ¿va? Sí, profe. Y en el caso de los demás, sí es en Teams el examen. En el caso de los demás, si tienen, o sea, vamos a suponer que lo acabaron en 10 minutos. Si tienen que adelantar de otras materias, adelante es la única sesión que se utiliza para esto, ¿no? Si quieren avanzar o modificar algo de la práctica, adelante también. ¿Va? Ok. Profesor, ya le envié el video. Se lo Ajá. mandé por Messenger. Te acabo de asignar la tarea por Teams. Ah, Entonces, ok. ¿Lo subo ahí? por favor, Ok. ¿sale? Sí, profesor, gracias. Antes de que se me olvide, el día 25 no voy a poder estar con ustedes de forma presencial, entonces les voy a dejar una actividad para que la resuelvan el 25, ¿no? Tengo yo que viajar, entonces no voy a estar con ustedes para que no, ese día no los voy a poder ver, no va a haber, digamos, conferencia, pero les voy a dejar una actividad para que puedan ustedes, para que no me extrañen, ¿no? Sí, profe. ¿Va? Está bien, profe. ¿Puede revisar la práctica? va. ¿O ya se tiene que ir? No, adelante, échale. ¿Nos podemos desconectar los demás o nos Sí, vamos sí, a sí, poner adelante. retos? Los que ya Ok, terminaron, ya, digamos que ya se pueden ir, ¿no? gracias. Sale. Gracias, Gracias, profesor. profe. ¿No de Hasta qué? luego. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Debuguea. Ahora sí cambia el horario para ver que sí se cambien las recetas. Pusiste una tecla para cargar la receta, ¿verdad? No estás hablando, compa. Creo que estás muteadita. Ah, ya. Ya, Perdón. ahora sí. Estaba hablando solo. ¿Se acuerda que le había dicho que había modificado para hacer unas pruebas con las recetas? Ajá. Por eso le asigné teclas, pero de todos modos tiene el horario. ¿Gusta que le quite el horario para que cambien las recetas? El Lo quiere problema es con que si lo horario. pones por tecla, la tecla no se ve afectada por la página web. La tecla no. No, no, no. De hecho, las puse así para que no se activaran por horario las recetas, Ok, sino que se quedara una receta fija y cargarla. ok. Y el detalle que tienes ahorita es que, a ver, échala a andar primero para ver qué tienes.
De hecho, está cargada la receta. Se supone que cargué esta receta, que es la que está activa. Ok. Y aquí está jalando. 6, 3 y 6. ¿Puedes ahorita hacer la carga de otra receta? Ahorita no como tal, por los horarios. Por los horarios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Cámbiale el horario del PLC. Dale en controller. Quita el debugueo. Y cámbiate a ese horario, a otro, el que tú quieras. ¿O no prefiere que le quite los horarios y lo cargue y nada ¿También? más con las Sí, teclas? sí, sí, también. Lo puedes hacer así. Vaya, vaya. Ok. Ahí tiene 6, 6, 3, 3, 6 6 y y 6. 6. A ver, cámbialo a otra receta 5, 5, 5, 5, y a la última. 6, 3, 6, 6. Perfecto. La primera no estaba entonces. Pon la primera. Ahí está 7, la 3, otra. 7, 7. Ok, perfecto. Ahora, el detalle que tú tenías era con la página web, ¿no? Sí, que no sé qué es lo que se usa para, por ejemplo, usted me dijo que debería usar el de salvar la receta Ajá. y el de cargar. View, toolbars, name search. No, este no es. Ok, me dijo que era en Special Operations Ajá. Ahí viene el de y load y de save. load Y y el de save. save. El Pero orden, ¿cómo debe de ser? Mira, primero tienes que salvar y ya que salvaste, cargas. ¿Sí me explico? sí, pero por ejemplo, ¿cómo modifico los registros? Ah, es que no modificas. Lo que modificas es la condición de F1. O sea, la que tú tienes ahí en K1, Ajá. esa como tal, no la vas a mandar llamar desde una tecla, la tienes que mandar llamar desde una variable booleana. 1. Entonces no estoy modificando la receta, estoy modificando cuál receta tiene. Exacto. Es Es decir, que tú era lo que yo le preguntaba, profe, que si podía modificar directamente los registros de la receta y que se mandaran a la receta y se guardaran y yo después cargar esa receta. Por ejemplo, si mi receta ahorita tiene, ahí no se ve, tiene, ay, ¿cuánto tiene? 7377. Yo poder modificar el 7 por un 5, el 3 por un 4, y así cambiar cada registro. Ajá, sí, Cambiar sí. R3, R15, R7 y R11. Ajá. Y después esos registros mandarlos a la configuración de mi receta. Ah, exacto, exacto, así sería. Es decir, ya los modificaste, pero estamos de acuerdo que tú estás en otra receta. O sea, modificaste la receta actual, pero tú quieres guardarlo en otra receta. ¿Qué es lo que pasaría? Cuando tú le das el salvar, si tú te fijas en salvar, ahí te dice cuál receta es la que quieres salvar. La de mañana. La de Por ejemplo, mañana. Entonces, aunque hiciste modificaciones en los cambios de la mañana, de la tarde, estás haciendo el guardado en los cambios de la mañana y por eso tienes que cargar. ¿Cargarías otra vez la de la tarde o cargarías la de la mañana? entonces, por ejemplo, R7 y R11. Si yo modifico estos registros ahorita, modify, le pongo 15. Listo. Exacto. Ya Están están ahorita en 15. modificados. Guarda, ahí guarda. Si yo presiono el de guardar receta, Ajá. el de K1, ¿se van a guardar estos valores en la receta? En la de mañana, así es. A ver, F1. Ahora, nada más ¿no? checa que F1 no lo estés usando en otro lado. A ver, sube un poco para que no sea F3. Perfecto, ya está. Ahora, carga Cargo el de la mañana. el de la noche. Carga el de la noche primero. ¿El de la noche? Sí, que es con K4, K4. F4. Ok, carga el de la tarde. Ahora carga el de la mañana. No se guardaron. Ah, caray. Ahí sí se debe de haber guardado. Entra el de Save Recite.
Era lo que le comentaba. Ya te entendí. Ahí entra, doble clic. Ah, caray. Ahí sí se debe de haber guardado. Banana. Ujú. A ver, despliega el de product name. A ver, No, algo está curioso porque sí se debió de haber guardado. Tiempos. listo, ya lo puede controlar usted. Tiempos. Es como si no lo hubiera guardado. Vamos a hacer algo. Así es. A ver, vuelve a modificar los 3 registros. R3, 15, 7 y 11. Creo que no tengo ninguno con 3. Listo. Ahora presiona F1. Déjala presionada. No te arroja ningún error, ¿va? Te arroja 1. 1. Te arroja un 1. A ver, dame un segundo. Dame un segundo, ¿eh? Sí, profe. Déjame investigar ese 1 que es... Según yo te debe dar un 0. Lo que puede pasar es que como si estuviera protegida contra escritura la memoria. No, el 1 es que todo está bien. Va. Ahí Sí, dice aquí que está. sí. Dice que todo Everything está is bien. okay. Ok, entonces, a ver, déjame regreso. Ok, si te dice que todo está bien, hazme un favor. Carga, ahora ya guardamos, ¿no? Carga otra vez la número 2. Digo, la de mañana. Mañana es la 2. Se cambia a 5. Caray, eso no está bien. Algo está curioso. ¿Sabes qué podríamos hacer? Dígame. A ver, déjame ver. Porque es como si... R3. Todo está bien. R15. R7. Y R11. R3, R15. 3, 15, 7 y 11. Está perfecto. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Haz una prueba al rato. Ajá. Y primero, borra el PLC completamente. System F4. ¿Va? Esto lo haces al rato. Sí. Lo presionas System F4. Luego te vas a meter a System y vas a encontrar Removable Media. Vas a meterte ahí.
¿La formateo? La formateas, ¿va? Desde ahí, primero le das borrar todos y luego format. Ya con eso te aseguras de que la memoria esté limpia. Si ahí tienes un problema, cambia la memoria, ¿va? Ok, Luego, ya que hiciste todo eso, ahora sí lo que sigue que es que le cargues otra vez tu programa, lo pones en run y haces la prueba, ¿va? ok. Y ya si Perfecto, quieres profe. al rato me avisas, bueno, si tiene chance al rato, me avisas Sí. cómo te va y, y vemos qué pasa, ¿no? Porque eso no es un comportamiento normal. Ahí ya te debió de haber guardado el cambio de la receta, siendo honesto, Ok, profe. ¿va? Ok. Otra cosa, profe. Ajá. ¿Vamos a hacer proyecto Depende. Mira, no puedo decir que sí, porque no sé cómo vayan a estar las cosas. O sea, ya pasamos a semáforo amarillo? amarillo. Ámbar. Si supone que si llegamos a verde, regresamos a clases, o sea, físicas. Sí. Entonces, híjole, ahí yo quisiera decir que sí les dejo un proyecto, pero si a la mera hora en noviembre regresamos a amarillo, ya no hay clases. Nada más con regresar a amarillo. Entonces, por eso no he puesto yo proyecto, Ok. porque eso es lo que se complicaría. Bueno, le cambio la pregunta. Ajá. ¿Puedo hacer proyecto? Sí, sí puede ser proyecto. Es que tú tienes un PLC. Ajá. Entonces, si tienes una propuesta, si quieres al rato, no ahorita, pero ya al rato me la planteas y Ok. la valoramos sin problemas. ¿Va? Es que tengo algo en mente. O sea, A ver. ya he estado hablando de hecho estoy con Roger Ajá. en otro proyecto con Barba Ok. y estamos utilizando los servicios de Amazon, tanto base de datos como instancias, Ok. para crear servicios web. Ajá. Entonces, yo quería hacer algo con el PLC y la Raspberry, que la Raspberry sea por Modbus TCP y que la Raspberry se conecte con los servicios de Amazon y Perfecto. mediante páginas web y todo eso contra el PLC. También quiero meterle desarrollo con Android Studio. Ok. Estuve en vacaciones tomando un curso de desarrollo de apps Ok. y puedo hacer peticiones por medio de páginas web y todo eso, entonces sería modificar registros del PLC por medio de una aplicación móvil. Sí, sí, sin problemas. Y Sin también me problemas lo gustaría puedes hacer. meter control PID porque no sé hacerlo en el Sí, PLC. eso sí lo tenemos que ver. De hecho, ahí yo tendría que hacer la demostración para que ustedes lo puedan ver y luego también lo veríamos en Siemens. Entonces, con cualquiera de los dos lo podrías modificar. Sería perfecto. Y no sé si también se pueda meter un PLC Siemens a los servicios que estoy planeando. Porque Tal vez, mira, ya por medio del... tengo que ver un repaso de eso porque tú no lo viste. Entonces, voy a ver un repaso de eso y a partir de ahí podemos trabajar. O sea, a ver si lo pudieras incluir en tu proyecto. Perfecto. ¿Va? Porque con ellos voy a ver el repaso. Digamos que con ellos yo vi lo de Siemens y contigo vi lo de Horner. Entonces tengo que juntar ahora los dos para que ninguno de los dos lados se quede descuidado. ¿Va? Ok. Y también le iba a preguntar, quiero implementar eso. Aún no tenemos bien definido en qué, Pero sí se puede. pero No, me gustaría trabajar esas áreas porque son áreas que no conozco y que me sí. gustaría conocer. No, de hecho, eso es lo actual. Entonces, si lo logras hacer, el campo para implementarlo es muy, muy amplio. Entonces, sí es una buena idea, la verdad, Sí. siendo honesto. Pues es en lo que trabajé en mi semestre que no tomé clases. Ah, está bien. Estuve Es buena idea. fuera, Ujú. estuve Incluso tomando eso te puede servir cursos. hasta proyecto de titulación y demás. O sea, de ahí puedes sacar lo que tú quieras, ¿no? Sí. Porque sí es buena idea. ¿Va? Pues ahí a ver qué sale, profe. Eso es todo. Bueno, entonces, pues cualquier cosa me avisas, me avisas de cómo te va, ¿no? Porque es un proceso que Sí. va a tardar un poco. ¿Va? Sí, ahorita lo voy a hacer de todos modos, profe, Órale, para pues. dejar listo eso. Ya estás. Cuídense Ok. mucho. Igual, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Nos vemos. Nos vemos.